muchísimas gracias por estar esta mañana de jueves con nosotros, con Denaria, aquí en la Asociación de la Prensa. Gracias, presidente de Denaria, por contar conmigo un año más en este apasionante proyecto, además, e increíble, como es la defensa del efectivo. Y digo increíble porque hace relativamente pocos años nadie podíamos imaginarnos que sería necesario organizarnos en plataformas o en asociaciones, como es el caso de Denaria, para defender nuestro derecho a utilizar nuestra moneda de curso legal y poder pagar con ella en todos los lugares. En relativamente pocos años, la sociedad ha cambiado a un ritmo vertiginoso con las nuevas tecnologías. En algunos aspectos es una evolución que no está exenta de involución. Me explico, tenemos la obligación de poseer un teléfono más o menos inteligente. El mío queda un poquito ya menos inteligente, pero tenemos esa obligación de poseer un teléfono inteligente, ya que, por ejemplo, los propios bancos nos obligan a, a tener una app con la que realizar todas las gestiones bancarias y todos los trámites a través de sus apps. Exigen que las hagamos, pero es que además tenemos que pagar nosotros al propio banco realizando nosotros el trabajo que antes realizaban ellos. Además, es que en este caso encima tenemos que hacer una inversión en este dispositivo, nos cuesta dinero, porque ya últimamente es que sin este dispositivo ya no existimos en la sociedad. Vuelvo en este caso a la utilización del efectivo. Los argumentos los tenemos archiescuchados, es por nuestra seguridad. Sin embargo, el phishing está a la orden del día, ya sabéis todos lo que es, quiere decir, todos los ciberataques. Por ejemplo, el INCIBE gestionó en 2022 un 9% más de ciberataques, o sea que se dice que es por nuestra seguridad o para evitar los fraudes y, sin embargo, nos volvemos más vulnerables o nos volvemos, en este caso, más inseguros, ¿no? Por ejemplo, también decían los contagios, la Organización Mundial de la Salud con el COVID negó que el dinero en efectivo fuera al final un transmisor de contagios. Perdemos libertad, perdemos privacidad, perdemos además el poder controlar nuestro gasto, aparte de que el efectivo, como habéis mencionado, es más inclusivo y es más integrador. Bueno, pues para abordar todas estas cuestiones me acompañan en la mesa Javier Rupérez, que es el presidente de la plataforma Denaria, y también me acompaña Pablo Losada, que es ingeniero y gerente de PYME. Y la primera cuestión que yo quiero plantearos y poner sobre la mesa es, lo habéis mencionado, la libertad del ciudadano respecto al efectivo. ¿Por qué hay que defender el efectivo? ¿Por qué significa una pérdida de anonimidad? Yo voy a hacer una reflexión general. Yo estoy preocupado durante los últimos años porque, como ciudadano europeo y de la Unión Europea, la propia Unión Europea, que se creó fundamentalmente con dos principios fundamentales, que era la defensa de los derechos y libertades individuales y la eliminación de trabas económicas y de trabas al comercio, esos principios fundacionales están siendo traicionados por los gobiernos, los distintos gobiernos y la propia organización de la Unión Europea. En ese sentido, la experiencia de la pandemia, en la que los ciudadanos han sido privados de muchos derechos y libertades fundamentales durante mucho tiempo, con principios o bajo principios científicos, cuando menos cuestionables, me hacen preocuparme respecto a la tendencia actual de eliminar el dinero en efectivo. ¿Por qué? En el momento que se elimina el dinero en efectivo,
se elimina de forma efectiva la privacidad y, sobre todo, el anonimato. De hecho, la propia Christine Lagarde lo dijo hace unos pocos meses, que en el caso de si y cuando se cree el euro digital, será tolerable un cierto nivel de privacidad, pero en ningún caso de anonimato. Es decir, alguien en algún momento va a tener la información de lo que hemos hecho en todo momento, de lo que hemos comprado, de a dónde hemos ido, de cuáles son nuestros movimientos habituales, qué tiendas, qué restaurantes frecuentamos, y eso abre la puerta, aunque evidentemente no va a ser nada inmediato, ni necesariamente tiene por qué suceder, por un lado, a que el propio regulador, basado en algún tipo de bien común, pueda restringir nuestras libertades en el futuro, como por ejemplo el número de kilómetros o los litros de combustible que puedes consumir en un año por la emergencia climática, por ejemplo, y por otro lado te hace vulnerable a que no necesariamente las propias autoridades, sino alguien con habilidades informáticas pueda hacerse con la información privada y utilizarla para fines bastardos. Para utilizarla para fines bastardos. Está claro que además hay una trazabilidad de cuáles son nuestros gustos y cuáles son nuestras debilidades. ¿Por qué hay que defender el efectivo? Pues yo creo que Pablo lo ha dicho muy claramente, ¿no? Y también lo ha mencionado muy claramente Isabel, ¿no? Es decir, el efectivo lo que nos garantiza es libertad, es privacidad y al mismo tiempo también reconocimiento de nuestros propios derechos, ¿no? Hay que recordar cosas obvias, ¿no? Es el instrumento de pago legal, ¿no? Está en la ley, no es una cosa que nos estemos inventando, ¿no? No únicamente está en la ley, digamos, genéricamente, sino que además está en la ley concreta, y también Isabel lo ha mencionado, en una situación que estamos enfrentándonos, a la cual me imagino que el Parlamento se enfrentará en algún momento, que es la ley de la vivienda, ¿no? Que establece toda una serie de obligaciones para los arrendatarios, entre las cuales que los arrendatarios tienen que pagar los alquileres en sistemas electrónicos. Bueno, eso va en contra de una ley del año 22 que establece claramente una obligación de aceptar en cualquier tipo de transacción económica el efectivo, ¿no? De manera que, y desde el punto de vista genérico, ¿no? Desde el punto de vista, ¿cómo es posible concebir una economía social de mercado en donde la referencia al dinero público, que al fin y al cabo es eso, el efectivo, desaparece, ¿no? Incluso podríamos ir un poco más allá y decir, al fin y al cabo necesitamos el sentimiento táctil, ¿no? Isabel cuando nos hablaba de la moneda, ¿no? La moneda también refleja un sentimiento táctil en el cual también nos permite calcular exactamente qué es lo que hacemos y qué es lo que gastamos. Yo creo que son toda una serie de razones que, y Denaria, como he dicho, es transversal. Nosotros no queremos que todo sea efectivo. Nosotros lo que queremos, y lo quieren los ciudadanos, como lo dicen las encuestas, que el efectivo siga existiendo como una de las posibilidades de elección. Y a nosotros nos parece absolutamente básico por esas razones y por otras que estamos viendo todos los días. Y bueno, digamos, mirad todo lo que hay en torno a la sala, no me dejan pagar en efectivo. Hemos hecho una lista de todas las quejas que nos llegan a Denaria, de sectores, de personas, de empresas que no se dejan pagar en efectivo, y ahí están sectores públicos y sectores privados, ahí están líneas aéreas, transportes municipales, piscinas públicas y privadas. Realmente un planteamiento que por una parte es contrario a la ley y por otra parte nos deja también muy en cueros, ¿no? Con respecto a uno de los elementos básicos, que es precisamente la posibilidad, la libertad de acceder al dinero de curso legal, ¿no? Y luego también hay que tener en cuenta, por ejemplo, los comercios, ¿no? Las comisiones que tienen que pagar, o también en el ámbito de la restauración, las propinas, ¿no? Yo me imagino que esos sectores se están resintiendo mucho precisamente por el pago con tarjetas. Hay otra cuestión que os quería plantear, que es la amenaza tecnológica. ¿Qué es lo que pasa si cae el sistema informático? Una catástrofe. Pablo, cuéntalo. Yo, si queréis, os cuento un poco mi experiencia, que además no tiene nada que ver con mi presencia en el acto, pero es una experiencia de hace 4 o 5 años. Yo soy gerente de una pyme
cuyos ingresos en más de un 90% son en efectivo y además el grueso de ellos en monedas. Hace 4 o 5 años, ya no recuerdo exactamente la fecha, yo creo que era diciembre, una de las empresas que gestionan fundamentalmente el dinero en efectivo en España sufrió un ciberataque en el que, de estos que piden un rescate en bitcoins y si no te estropean todo el sistema informático y no te lo dejan funcionar. Y mi empresa, que tenía monedas, varios cientos de miles de monedas disponibles para ser ingresadas en el banco, no pude ingresarlas en ningún banco durante muchos días, lo cual colocó a la empresa al borde de la quiebra técnica. Si no hubiéramos sido parte de una empresa multinacional que inyectó dinero, hubiéramos tenido problemas serios. Entonces, yo de esa experiencia aprendí 2 o 3 cosas. La primera es que es muy difícil, ya hay muchísimas barreras a mover el efectivo, particularmente en monedas. Yo intenté, conté todas aquellas monedas, porque tenemos equipos de contaje de monedas, intenté llevarlas a los bancos y en los bancos no los cogían. Intenté llevarlas al Banco de España y en el Banco de España te cogen de 1.000 en 1.000 euros cada día si eres un ciudadano individual. Si no, no te lo cogen, pese a que las monedas han sido emitidas por el Banco de España. No te lo cogen. Por lo tanto, aprendí las barreras que hay al efectivo. Lo segundo que aprendí es que, en este caso, el ataque se había producido sobre una de las empresas que gestionan el efectivo y eso introdujo una disrupción importante en la forma de funcionar de todas las empresas que manejan el efectivo, que son muchas, particularmente aquellas que manejan monedas, que ya no son tantas. Pero me hizo preguntarme qué pasaría el día que no haya efectivo si se produce un ataque serio al sistema bancario. Y no quiero ni pensarlo. Es decir, si un día desaparecen los asientos bancarios de cuánto dinero tiene cada cual en cada cuenta, se cae el sistema entero. Y si se cae durante suficientes días, habrá violencia en las calles, de manera inevitable. Por lo tanto, poner todos los huevos en la misma cesta, en la cesta electrónica, me parece un riesgo que socialmente no se debe aceptar. Y la tercera, no es lección que aprendí, pero fue muy útil, es el comportamiento ejemplar de la empresa afectada por aquel ciberataque que trabajó horas incontables y consiguió sacarnos de un apuro a los pocos días con un esfuerzo que yo particularmente agradezco enormemente. Claro, entonces es la defensa del efectivo frente, por ejemplo, a las caídas de sistemas, a las catástrofes naturales, también a las guerras. Al fin y al cabo, el efectivo permite mantener una independencia estratégica, ¿no?, respecto a las grandes tecnológicas. No, por supuesto, ¿no? Es decir, también siguiendo un poco lo que apuntaba Pablo, ya ha habido momentos en donde en algunos países de la Unión Europea lo que se ha recomendado genéricamente, no porque pasara algo concreto, pero por si pudiera pasar de una manera muy práctica, que la gente acumulara efectivo en su casa, ¿no? Aquello que tradicionalmente se decía con un sentido negativo, debajo del colchón, pues hoy sigue existiendo, ¿no? Guarde usted una cierta cantidad, porque no tenemos la seguridad absoluta de que el sistema siempre funcione, ¿no? Por otra parte, como también acabo de mencionar, y vamos a hablar de ello durante la jornada, el tema de la ciberseguridad es cada vez más importante desde el punto de vista no únicamente del efectivo, no únicamente del sistema económico, sino desde el punto de vista del sistema global, ¿no? Tenemos cada vez más riesgos de que los sistemas de seguridad que tenemos en este momento sean atacados, ¿no? Razón de más para que efectivamente la gente sea consciente que hay una vía de salvación, que es contar con el dinero tangible, que es el que permite que las relaciones económicas sigan funcionando, incluso cuando se ha puesto radicalmente en peligro la existencia del sistema económico. Me parece absolutamente fundamental. No es quizá lo que más atraiga a la mentalidad de la gente, estamos todos acostumbrados a que el sistema funcione,
pero tengamos en cuenta que de vez en cuando los sistemas no funcionan, ¿no? Y ha habido situaciones en que los sistemas no han funcionado, Pablo lo contaba en un caso concreto, y yo creo que hay que tenerlo muy en cuenta, ¿no? Privacidad, libertad y al mismo tiempo también seguridad en el caso de que efectivamente los sistemas fallen, ¿no? Y sin embargo también se dice que es por nuestra seguridad para evitar el fraude. Bueno, eso es, digamos, eso también lo he mencionado antes. ¿Por qué hay esa obsesión de atacar al efectivo, ¿no? Y siempre lo que se dice, no, es que el efectivo es fraude y estamos cansados de ver todo tipo de manifestaciones gráficas en donde aparecen escenas de viejos gentes de los gángsters de Chicago que van andando por las calles con las maletas llenas de efectivo y tal. Bueno, eso ya no corresponde a la realidad, ¿no? Y lo que es evidente es que, por supuesto, hay fraude en efectivo. Hay mucho más fraude en el sistema digital que en el efectivo. Y eso lo estamos viendo continuamente porque esa es la realidad. De manera que no nos neguemos. Actualmente hay fraude en muchos sectores, incluyendo el efectivo. Pero en este momento el peligro no está en el efectivo, está en el sistema digital. De manera que no nos vengan acusando de ser unos gángsters eventuales, cuando realmente los gángsters eventuales están en otros lados, ¿no? Y eso me parece que es una realidad absolutamente clarísima, ¿no? Es decir, incluso todas estas cosas que en este momento surgen, no me dejan pagar en efectivo. Hombre, por Dios, pero usted, la verdad es que la realidad luego, cuando tenemos relaciones concretas con gentes que están en una actividad comercial, le preguntamos, ¿le importa a usted que le pague en efectivo? Lo dicen encantados, por supuesto. Los taxistas, los pequeños comercios, las farmacias, tantos y tantos y tantos otros que quieren el efectivo. ¿Son fraudes? ¿Son elementos del fraude? En absoluto. Hay gente que pura y simplemente necesitan y quieren contar mejor sus saberes, ¿no? No solo eso, o sea, siempre se habla de que España es uno de los países con alto porcentaje de economía sumergida. Bueno, pues España lleva 10, 12 años con una limitación del dinero efectivo y 2 años con una limitación muy estricta de operaciones de 1.000 euros. Alemania, que aparentemente tiene menos economía sumergida, no tiene ningún tipo de restricción al uso del dinero en efectivo. Por lo tanto, podríamos, vuelvo al ejemplo de la pandemia, es una de estas recetas que se aplican para controlar, pero que no necesariamente tienen ningún efecto en aquello que supuestamente desean evitar. Claro, porque, por ejemplo, mencionabas, Pablo, Alemania, tampoco Francia ni Estados Unidos tienen límite. Francia sí. Francia sí tiene límite. Francia tiene. Pensaba que no tenía límite. Meloni de 1.000 lo ha aumentado a 4.000. Y sin embargo nosotros somos los que tenemos el límite más bajo. Una última cuestión, ¿vale? El efectivo está condenado a desaparecer. ¿Cuál es el futuro? ¿La mejor manera de defenderlo es utilizándolo? Para mí, yo creo que tendrá futuro o no tendrá futuro dependiendo de lo que queramos los ciudadanos. Yo otra vez cuento mi experiencia personal. Yo, como casi todos, iba pagando cada vez más con medios electrónicos. Utilizaba mucho la tarjeta de crédito, tengo 4 o 5 tarjetas, utilizo el Bizum de forma habitual, por supuesto las transferencias, y hace 4 o 5 meses, en un hotel, al hacer el checkout de un hotel, me encontré un cartelito que ponía que en virtud de la ley patatín patatán que modificaba la ley de 2012 no se admitían pagos de más de 1.000 euros en efectivo, que es verdad. Y dije, coño, ¿y por qué no puedo pagar yo en efectivo? Y entonces me hizo darme cuenta de que efectivamente el efectivo está perseguido y el objetivo final puede ser su desaparición, y que la forma de defenderme que yo como ciudadano individual tengo es, por un lado, utilizarlo lo máximo posible, porque uno de los argumentos que se utilizarán para eliminarlo cuando llegue la fecha en que decidan tomar la decisión política de eliminarlo es que, total, casi nadie lo usa ya. Por lo tanto, utilizarlo creo que es una de las formas claras de poder defenderlo. Y la otra es exigir no ya el incremento del límite máximo que se puede pagar en efectivo, sino la eliminación de un límite máximo que se pueda pagar con efectivo, porque realmente me parece kafkiano que te impidan pagar
con un medio que ha sido impreso y respaldado por el Banco de España. Me resulta alucinante, realmente. Sí, no, no somos profetas, ¿no? Pero hay que recordar que cuando empezaron a circular los sistemas digitales, en el fondo la profecía era, bueno, de aquí a 30 años ha desaparecido el efectivo. 30 años después el efectivo no solo ha desaparecido, sino que sigue jugando un papel fundamental en la vida económica de todos nuestros países, ¿no? Lo recordaba también Isabel en esa conversación que tuvo con ese representante de una compañía de tarjetas electrónicas que decían, no, vas a desaparecer. No, mire, no somos profetas, pero el hecho es que, como ella bien decía, dentro de 40 años seguiremos contando con el efectivo. La primera consideración. La segunda consideración, y voy a contar una cosa que hemos tenido en Denaria recientemente en relación con la señora Lagarde, con la presidenta del Banco Central Europeo. Vimos unas declaraciones suyas más bien confusas sobre el euro digital. Entonces le puse una carta diciendo, hombre, nos preocupa, una carta amable por demás, como os podéis imaginar, nos preocupa lo que ocurra o lo que puede ocurrir con el efectivo en función de sus declaraciones, ¿no? Y 2 días después recibíamos una respuesta de sus servicios diciendo que para el Banco Central Europeo el efectivo sigue siendo uno de los elementos fundamentales del funcionamiento económico de la Unión Europea. Y ayer mismo la comisaria de efectivos comerciales dentro de la Unión Europea hacía exactamente las mismas declaraciones. De manera que, es decir, una de las cosas que yo querría decir también, la batalla no solo no está perdida, sino que la estamos ganando, ¿no? Y yo creo que incluso el hecho de que tengamos esta audiencia aquí, pues también lo demuestra, ¿no? Pero vamos, no está perdida, no estamos condenados a desaparecer, todo lo contrario. Lo que hay que hacer es pelear exactamente para todos aquellos que pensamos que somos todos unos gángsters, ¿no? Que estamos pensando, no lo somos, lo que pensamos en cosas que tienen que ver precisamente con la humanidad, con el mejor derecho de los ciudadanos y con la mejor manera de atender a sus necesidades, ¿no? Importante también, como decías Isabel, apoyar a este tipo de asociaciones que al final nosotros con nuestro gesto diario de utilizar el efectivo, pero también apoyando a este tipo de asociaciones que, como bien decía su presidente Javier Rupérez, no solamente es que estemos aquí reunidos para escuchar cuáles son los argumentos que sabemos por los que tenemos que defender el efectivo, sino todas las gestiones que se hacen durante todo el año para decir, oye, cuidado, estoy aquí, oye, cuidado, escúchame, oye, cuidado, no te pases, oye, cuidado, que es también mi libertad individual y la voy a defender, que para eso hemos llegado hasta aquí. Bueno, pues muchísimas gracias, Pablo Losada, muchísimas gracias, Javier Rupérez, y gracias a todos vosotros, y gracias por contar un año más conmigo. Muchísimas gracias.